Amados hermanos, por favor tomemos nuestras Biblias y vamos a abrir en el libro de Romanos capítulo 15 y vamos a leer de los versículos 7 hasta el 13. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hace 21 años y 5 meses y 3 días y 19 horas aproximadamente, yo perdí todas las esperanzas de vivir. Todas, absolutamente todas, en un instante así. Se me fue la esperanza de volver a besar a mis hijos pequeños. Estaba recién nacido mi segundo hijo, que ahora está tocando aquí la guitarra. Estaba mi hija mayor de 2 años de edad, y perdí toda la esperanza de volverlos a ver, de verlos crecer, de verlos desarrollarse, de ver algún día a mi hijo tocar aquí la guitarra, a mi hija cuando daba clases acá en la escuela dominical. Perdí toda la esperanza de volver a abrazar a mis papás algún día. Perdí toda la esperanza de envejecer, de crecer, porque mi vida terminaba aquel día 4 de septiembre del 2004. Hace 21 años, 5 meses, 3 días y unas 19 horas y media más o menos. Y es así como a veces nos pasa en la vida. Todo está bien, y de repente nos hundimos. ¿Y qué pasó? Ustedes, algunos conocen, la mayoría aquí, mis hermanos queridos, conocen el testimonio de lo que les estoy contando que ocurrió hace 21 años. Pero para los que no saben, aquel día 4 de septiembre del 2004 a las 4:30 de la tarde más o menos, con mi querido cuñado que está ahí atrás, Iván, y mi esposa que está dando clases, y la hija de Iván que ahora vive en Estados Unidos, que en aquella época tenía 10 añitos de edad, naufragamos en el mar, en una lancha, y quedamos a la deriva. Y digo, todo estaba bien, estábamos en un paseo, pero vino una ola que nos hundió y naufragamos y quedamos a la deriva. Y digo, ese mismo instante yo perdí todas mis esperanzas. Mis sueños se esfumaron, se acabó mis anhelos y literalmente mis pies no topaban fondo. Aquí normalmente decimos que hemos topado fondo cuando llegamos a lo más bajo, pero aquel día nosotros no topábamos fondo y no teníamos esperanza, no teníamos un suelo seguro donde pisar. ¿Y por qué les digo todo esto? Yo estaba, cuando preparaba el mensaje para hoy, estaba pensando en todas aquellas veces que todos nosotros hemos naufragado en la vida. No de la manera literal como el relato que les cuento, que me ocurrió hace 21 años y 5 meses, sino de una manera figurativa. Todos naufragamos muchas veces en la vida por nuestros sentimientos, por temores, por frustraciones, por desencantos, sueños perdidos que se van, tristezas profundas que nos llevan a depresiones y nos hacen naufragar en esta vida. Y cuando naufragamos, las esperanzas desaparecen. Eso no es así. ¿Cuántos se sienten identificados con ese sentimiento de naufragio, de perder toda esperanza, de ya no tener un sueño, una salida o algo? ¿No es cierto? Así que por causa de las circunstancias que nos rodean, naufragamos muchas veces en nuestras vidas. Mucho más ahora que siempre pensamos que los tiempos pasados fueron mejores, ¿no es cierto? Y yo estoy convencido de que hoy vivimos tiempos que nunca habíamos vivido, de lo malos que son. Porque siempre recordamos el pasado como algo mejor, algo bueno, algo que ocurrió, excepto el año 2020, que fue la pandemia, que no queremos volver acá.
Pero tenemos esa tendencia de pensar que los tiempos pasados fueron mejores. Y eso no necesariamente es una realidad, sino que tendemos a olvidarnos los problemas del pasado y recordar solo los buenos momentos, los buenos tiempos. Porque vivimos sumidos en los problemas del presente, en las circunstancias que hoy nos rodean. Enfermedades, necesidades no satisfechas, desamores, relaciones intrafamiliares rotas. Usted póngale nombre, usted lo ha vivido, ¿o no? Amén, gloria a Dios. Menos mal, no estoy predicando solamente para mí, sino que creo que alguien más aquí se identifica con estos sentimientos, ¿no es cierto? Sabe que el apóstol Pedro, estando en la barca junto con los demás discípulos, usted conoce la historia, le vio venir a Jesucristo caminando sobre el mar. Y él dijo: yo quiero andar sobre el mar, yo voy a andar sobre el mar. También naufragó de cierta manera, porque dice la palabra que cuando él puso sus pies sobre el agua, caminó y dio unos pasos sobre el mar, pero puso sus ojos en los fuertes vientos, en las olas, en el temporal, en las circunstancias que le rodeaban, y dice la palabra que inmediatamente él se hundió y empezó a dar gritos de socorro. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Oye, mi hermano, vemos que todas las cosas alrededor de repente se ponen negras, se ponen oscuras, te botan del trabajo, se daña el carro, te muerde el perro, se quema el arroz, ¿no es cierto? Y de repente empezamos a naufragar en la vida a causa de las circunstancias que nos rodean. Empezamos a naufragar, y cuando naufragamos no es una sensación bonita. Le digo, hace 21 años, 5 meses y 3 días, ¿no? Y 17 horas o 19 horas, yo tuve esa sensación en mi estómago de perderlo todo. Y así nos sentimos muchas veces. Y a veces andamos con este sentimiento de miedo por las situaciones a nuestro alrededor. A veces andamos con este sentimiento de frustración por aquellas cosas que no llegan a ocurrir en tu vida. Las esperas y no pasan. Horas y no ocurre. ¿Le ha pasado? Frustración, desilusión, cansancio. Y andamos muchas veces con una sonrisa en la cara, pero por dentro estamos sin fuerzas, secos, sin vida, sobreviviendo y no viviendo. No sé, si es que a alguien más le pasa igual que a mí, le tengo una buena noticia. El Evangelio no solamente es una noticia para sobrevivir, sino que es para vivir y vivir en abundancia. Tenemos que vivir el Evangelio, la buena noticia de Cristo. Eso es lo que tenemos que vivir cada día. Es un regalo de Dios para vivirlo con gozo. ¿Sabía que el Señor quiere que usted viva con gozo? ¿Y por qué me manda tantas cosas, pastor? Oh, ya vamos a ver por qué. Dios siempre tiene un propósito. Pero Dios quiere que vivamos con gozo. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6, si no me equivoco, escrito por el apóstol Pablo: regocijaos en el Señor, escuche bien, en el Señor, y también escuche esta palabra, siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No yo, el apóstol Pablo, él es el que repite. Otra vez os digo, como les insiste, otra vez les digo, regocíjense. Tengan gozo en su corazón. Y esto lo escribe una iglesia que estaba llena de pleitos, de peleas, de amarguras. Y les dice, hey, regocíjense. Y esto nos dice el Señor hoy a nosotros, porque el Señor quiere que vivamos con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuántos están gozosos hoy? Amén. No va a predicar a nadie. Todos están gozosos. Salmo 118:24 dice, escuche bien esta palabra, este es el día que el Señor ha hecho, me alegraré en él, me gozaré en él. No dice mañana es el día que el Señor hará. Este es el día que el Señor ya hizo, nos lo entregó. ¿Para qué? Para que nos gocemos en él. ¿Y cuántas veces perdemos el gozo del presente por estar pensando muchas veces en el futuro o en heridas del pasado? ¿Cuántas veces? Mas el Señor hoy nos trae aquí para decirte, gózate, este es el día que yo hice para ti, lo hice bonito. Pero está lloviendo, pero igual es bonito. Hace frío, pero igual es bonito.
Este es el día que yo hice para ti. ¿No es cierto? Y alguien puede pensar, hoy no. Cualquier día dime que me goce, que me alegre, pero hoy no, porque no sabes lo que estoy viviendo, no sabes las circunstancias por las que atravieso, no sabes del dolor que tengo, no sabes la enfermedad que no se va, no sabes la necesidad que no es satisfecha. Ya no puedo más. No me pidas ni siquiera una sonrisa en mi cara, porque las circunstancias son apremiantes. Pues hoy Dios quiere que recordemos que nuestra esperanza no está basada en las circunstancias, sino solamente en Él. Amén, en Él. Y ahí cantamos hoy, ¿no? ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de las circunstancias, del vecino, del abogado. No, mi ayuda viene de ti, Señor, de ti, del que no falla, ¿no es cierto? Así que Dios quiere que hoy recordemos que nuestra esperanza no está en las circunstancias, sino en Él. Y en la esperanza de Dios es de donde brota un gozo en nuestro corazón. Y ese es un gozo, mis queridos hermanos, que el mundo no puede entender. No pueden entender. Quien no conoce a Dios, quien no tiene a Dios en su vida, no puede entender el gozo que nosotros como hijos de Dios tenemos. Y otra cosa, no solamente que no pueden entender, tampoco nos lo pueden quitar. Está asegurado. El gozo, las promesas del Señor son certeza en nuestra vida. Está asegurado. El enemigo tratará de robar el gozo del corazón, pero no puede. Si estamos alertas, no puede. Pero cierto es que a veces lo roba, ¿sí o no? A ver, domingo de confesiones. Al confesionario todos. A veces lo roba. Pero a ver, vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías en su libro llamado Lamentaciones. Es un libro que no habla mucho de gozo, ¿no es cierto? Por su mismo título es un libro que habla de lo contrario, de lamentos. Pero mire lo que dice este profeta Jeremías. Ahora, antes de leer los 3 versículos que quiero leer, antes de leer eso, quiero que veamos cuál era el entorno o las circunstancias por las que estaba atravesando él. Jerusalén estaba caída a causa del pecado. Estaba siendo destruida, estaba siendo aniquilada. Eran momentos de mucho dolor en medio del pueblo. Más o menos como la sociedad que estamos viviendo hoy en día, que está tan llena de violencia, tan llena de pecado, tan llena de perversión, si está bien así, perversidad, tan llena de adoctrinamiento hacia nuestros hijos que a veces como padres nos sentimos impotentes de ver tanta basura que les meten en la cabeza y en su corazón. Vivimos en contracorriente, vivimos en una sociedad tremenda. Más o menos así estaba el profeta Jeremías. Por eso digo, no siempre los tiempos pasados fueron mejor que ahora. También hubieron tiempos así, de esa índole. Pero aún así, aquel profeta que sufría por su pueblo, porque él no sufría por las circunstancias personales de su vida, sino por su pueblo. Tenía empatía con su pueblo que estaba caído. Y él sufría tanto que predicaba llorando, por eso se le conoce como el profeta llorón. ¿No es cierto? Y escribe un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Entonces un libro obviamente que habla de lamentaciones. Pero mire, ahora sí vamos a lo que dice capítulo 3 y versículo 21. Dice él, esto recapacitaré en mi corazón. Mire, esta es una decisión personal que tenemos que tomar en medio de estas circunstancias adversas de nuestra vida. Recapacitar en mi corazón. Por tanto, esperaré. Esta palabra habla de esperanza. De esa esperanza que cuando nos hundimos y naufragamos, se acaba. Pero tenemos que volver a tener esperanza. Esperaré. Esa palabra esperaré quiere decir no todos los tiempos van a ser iguales. El pastor Junior predicó hace unos domingos aquí y dijo, todo esto pasará. ¿Se acuerdan? Pasará. Y es verdad, va a pasar. Pero tenemos que esperar. Dice, esperaré. Y dice después, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso es mirar el vaso medio lleno y no medio vacío. Estamos en una situación desastrosa. Estoy hablando como el profeta Jeremías. Estamos en una situación desastrosa en nuestra sociedad. Pero veo el vaso medio lleno. Lo que nosotros merecíamos era que nos seamos consumidos por el Señor por completo. Pero hay algo que no ha permitido que seamos consumidos. Y ese algo se llama la misericordia de Dios. Así que algo tenemos. Y ese algo es importante, se llama la misericordia de Dios. Y dice, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, Señor.
Amén. Recuerde estas palabras en medio del dolor. En un libro llamado Lamentaciones. Recuerde estas palabras que dice el profeta. Nunca decayeron tus misericordias. ¿Sabe? Cuando nosotros nos hundimos en el mar, nuestros ánimos decayeron, nuestras esperanzas decayeron, pero la misericordia de Dios, gracias a Dios, nunca decayó. Seguía firme. No sé cuál es la situación que estés atravesando, cuál es el naufragio que estés enfrentando. No sé si han decaído tus ánimos y tus esperanzas, pero yo te digo algo, la misericordia de Dios no ha decaído. No ha decaído. Y Dios es fiel. Amén. Él renovó su misericordia hasta mañana sobre tu vida. Estamos aquí por su misericordia. Amén. Esto recapacitaré en mi corazón, dice, por lo tanto esperaré, grande es tu fidelidad. Recapacita estas cosas en tu corazón. Nuestra esperanza no está basada en las circunstancias, ¿no es cierto? En la economía. Es que estoy chido, pastor, hasta ahora no pago la tarjeta de crédito de enero. Y ya vamos casi por el medio mes y todavía no logro pagar. Y ya pagarás, ya vas a pagar. Es que estoy enfermo hace cuánto tiempo y no sano, pero ya vas a sanar. Es que no sé, tengo una relación rota que no sé cómo componerla. Ponla en manos del Señor. Él se va a encargar. Él lo va a hacer. Es decir, nuestra esperanza no está basada en las circunstancias actuales. Porque, queridos hermanos, hubiéramos sido destruidos. En el primer naufragio de tu vida hubieras sido destruido, pero aquí estás. No has sido destruido y estás más fuerte que nunca. Yo antes de naufragar nunca me imaginé pararme acá y predicar. Yo predicar la palabra del Señor. Tenía el llamado, por un año estuve evitando. Un año que el Señor en sueños me mostraba esa imagen que yo repartía el trigo. Y yo pensando que ese trigo era provisión material, que de mi empresa iba a dar a mucho trabajo. Pero cuando entendí que ese trigo, gracias a una revelación del pastor, cuando entendí que ese trigo es la palabra de Dios y que el Señor me estaba llamando a traer ese trigo, yo dije, yo no puedo. Y no podía. Y ahora estoy aquí sin poder, pero por la misericordia de Dios. Pero tuvo que llevarme a hacer un cambio en mi vida en esas aguas, en ese naufragio, hace 21 años y 5 meses y 7 días y 19 horas y 20 minutos, porque ya pasaron 10. Tuvo que llevarme a hacer ese cambio en mi vida, esa transformación. Yo ya era un hombre que había aceptado a Cristo en mi corazón, que me había bautizado por la iglesia, que asistía regularmente a la iglesia, pero no había hecho ese compromiso, ese llamado no lo había aceptado delante de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor permite? ¿O para qué permite? Para llevarnos a lugares mejores y más altos. Y gloria a Dios por esos naufragios en nuestra vida. Y vuelvo y repito, hemos naufragado ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces has estado en problemas, en necesidades, en angustias, en desesperos? Pero jamás destruido. ¿No es cierto? Derribados, pero no destruidos. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no se basa en las circunstancias. Nuestra esperanza está fundamentada en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Dios se fundamenta nuestra esperanza y se fundamenta sobre todo en la fidelidad de Dios. Se fundamenta en la fidelidad de Dios. Todo lo que Él prometió, todas sus promesas, toda su palabra se cumplirá al tiempo perfecto. Su carácter es inmutable. Él prometió y no va a cambiar. La palabra dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén, gloria a Dios. Ese es su carácter inmutable. No cambia. Su voluntad sobre tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Acaso lo dudan? Pero ¿sabe que hay algo que quiere hacer que dudemos de eso? Las circunstancias a nuestro alrededor. Le damos demasiado peso, demasiada importancia a las circunstancias que atravesamos. Esa es nuestra naturaleza. Ahora yo digo, nuestra esperanza está basada en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué digo nuestra esperanza y no digo la esperanza? Porque la esperanza del mundo está basada en las circunstancias. Pero nuestra, y cuando digo nuestra estoy hablando en todos los que estamos aquí, hijos de Dios.
los que le hemos recibido y creemos en el Señor Jesucristo, nuestra esperanza es distinta a la del mundo. Nuestra esperanza sí está basada en Dios, es muy distinto, y por eso digo, el mundo no la entiende. No la puede comprender, pero tampoco nos la puede quitar. Cuando nosotros naufragamos aquella tarde, después de los gritos de susto y de espanto que tuvimos, pusimos nuestra esperanza en Dios. No pusimos la esperanza en nadar, no pusimos la esperanza en que venga un equipo de búsqueda y rescate y que nos salve de esas aguas. Nosotros pusimos nuestra esperanza en Dios. Y tengo la absoluta certeza de que por eso puedo estar aquí hoy contándoles esta historia. Porque pusimos nuestra esperanza donde debíamos ponerla. Porque en ese mismo momento nos abrazamos y comenzamos a orar y a clamar. Y fueron 5 horas en el mar, las últimas de la noche, las últimas de la tarde y las primeras horas de la noche, que estuvimos ahí orando, cantando alabanzas al Señor y confiando en que Él nos iba a sacar en medio de un mar que no podíamos ver esperanzas. Cuando nosotros veíamos hacia la costa, casi que ni se veía la costa, y la veíamos tan lejana y no veíamos cercanía hacia la costa, pero seguíamos confiando. Así son los naufragios de nuestra vida. Seguimos confiando y seguimos esperanzados en que Dios nos va a sacar. Y yo creo que tengo esa convicción férrea de que porque pusimos nuestra esperanza en Dios, Dios nos rescató. Y después de 5 horas, puso nuestros pies sobre tierra seca, en la playa. Llegamos a tierra seca. Fuimos salvados los 4 de ese naufragio, así como hemos sido salvados de tantos naufragios de nuestras vidas. Cuando el fundamento de nuestra esperanza es Dios, siempre, mis queridos hermanos, siempre hay un motivo para seguir adelante. Los que fundamentamos esperanza en Dios nunca nos rendimos. Siempre encontramos las fuerzas para seguir adelante, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y con sus misericordias vienen nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Y esto lo digo por si aquí alguien está dudando de que ya no tiene fuerza, ya no aguanto más, ya no doy más, Señor. Y el Señor dice, sí puedes un poco más. Porque yo te sustento, yo te levanto, yo no te dejo, yo te ayudo, yo soy tu ayudador. Yo te dije, no te dejaré, ni te desampararé. ¿Crees que estás solo? No lo estás. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo. Amén. El gozo del cristiano, segundo punto, el gozo del cristiano no es escasez o falta de problemas. Eso sí sabemos, ¿no es cierto? ¿Acaso tal vez alguien entró al cristianismo o aceptó a Cristo pensando o le dijeron una doctrina media rara diciéndole que el rato que aceptes a Jesucristo no vas a tener más problemas en tu vida? No sé si a alguien le pasó esto y lo engañaron de tal manera. Pero seguramente si le pasó ya se dio cuenta que no era verdad. Es más, pastor, más problemas he tenido, más persecuciones, más me apuntan con el dedo, hasta amigos he perdido. Los compañeros del trabajo ya ni me invitan, ¿sí o no? Me dicen que me he hecho aburrido. A mí me pasó, ¿y a usted? Compartamos historias. Es así, y así dice la Biblia que debe ser. No es cosa rara. Es normal, porque la esperanza del cristiano no se fundamenta en la falta de problemas. Los problemas vendrán, las dificultades vendrán. Habacuc es un libro escrito por uno de los profetas llamados menores, no porque importancia, sino por la extensión de sus escrituras. Habacuc es un libro, escrito con una porción muy grande de honestidad. Habacuc escribe desde un corazón honesto, abierto delante de Dios. Él no está diciendo en medio de su dolor, oh Señor Todopoderoso, yo sé que tú eres bueno, grande. Él está abriendo su corazón y manifestando lo que está sintiendo. Y déjeme decirle algo, Dios no se enoja por eso, no se inquieta por eso. Es más, yo creo que busca y llama para que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él. Y lo hagamos de esta manera. David lo hizo también igual en los salmos. ¿Cuántos salmos hablan acerca del dolor, de la incomprensión? Hablan desde la frustración hacia Dios. Mire lo que dice Habacuc, cómo empieza este libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2.
escuche estas palabras y trate de identificarse si en algún naufragio de su vida no dijo estas cosas. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Nadie aquí? Domingo de confesiones, mis hermanos. Hoy nos vamos a quitar las máscaras de santidad y vamos a abrir el corazón en honestidad delante de Dios. Porque cuando estamos naufragando, oh sí que vienen estos pensamientos. Cuando estamos hablando desde la frustración de una oración, de un clamor que no ha sido respondido. Señor, ¿cuántas veces te he orado para que saques esa enfermedad? Y no sale, y no sale, y no sale. Y entonces le dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Qué más tengo yo que hacer? ¿O qué estamos esperando? ¿O por qué a mí? ¿Por qué sanas a los demás y no a mí? Ese es un clamor desde un corazón honesto delante de Dios. Dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Parece que acabó de ver las noticias, Ecoavisa o Televistazo. ¿Hasta cuándo vas a limpiar esta sociedad, Señor? ¿Hasta cuándo vas a acabar con la delincuencia, con tanta maldad? No hay respeto por la vida, no hay respeto por la propiedad privada, no hay respeto por nada. Y mucho menos no hay respeto por ti, Señor. Y tú sigues permitiendo. ¿Hasta cuándo? Es un clamor traído o producto de una frustración que ya duele. Traído es un clamor no respondido por Dios. Una insatisfacción por el entorno o por las circunstancias que vivimos. Es una insatisfacción, una incomodidad. Y está bien que nos incomode esta sociedad. Grave sería que no nos incomode. Está bien que nos incomode. Y está bien que cuestionemos a Dios de esta manera. Dios no se va a enojar. Dios le agrada un corazón honesto delante de Él. Dios le agrada que nosotros expresemos nuestra incomodidad en medio de una sociedad que está caída, en medio de los problemas. Dios no creo que espera que vengamos y le digamos, oh Señor, qué maravillosa necesidad que has puesto en mi vida. Así es como me gusta vivir, en absoluta necesidad. No. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no actúas? ¿Lo seguirás permitiendo? Preguntas que muchas veces nos hacemos, ¿no es cierto? O al menos yo. Y Dios le responde al profeta de esta manera. Mire qué interesante que es esto. Habacuc 1:5, después de que el profeta le dice, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué permites que vea? Y todas estas cosas. Dios le responde así en el versículo 5. Dice, mirad entre las naciones y ved, y asombraos. Y aquí viene algo muy interesante, que el Señor dice y muchas veces nos ha dicho a nosotros. Porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeráis. Amén. Va a ser una obra que aún viéndola no la vamos a creer. Amén. Suena lindo, ¿no es cierto? Pero en medio del clamor de la frustración, tú no quieres oír, voy a hacer, haré. Tú no quieres oír una acción en futuro, tú quieres oír una acción en presente, sí o no. De ahí que el mundo dice, ay, como Dios tarda, pero llega. Dios no tarda. En su misericordia Dios está dando respuesta al profeta y le está diciendo, no es tu tiempo, es mi tiempo y voy a hacer a mi tiempo algo que tú no vas a creer. En medio de tu naufragio Dios te está diciendo, espera, yo voy a hacer cosa que tú ni te imaginas. ¿No quieren esa palabra? ¿O no están naufragando? No sé. Porque si yo en medio del mar oía esa voz que el Señor me decía, te voy a llevar a tierra, hasta me ponía a pescar en el mar, mi hermano. Tenía una tranquilidad. Pero seguíamos en esa esperanza. Entonces Dios le responde así, y muchas veces nos responde así. La Biblia está llena de promesas de Dios. Llena de promesas de Dios. Y el Señor nos da esas promesas para que nos aferremos como salvavidas en medio de nuestros naufragios. Ahí es donde nos aferramos. Pero muchas veces, vuelvo y repito, nos frustran cuando nos ofrecen, cuando tenemos una promesa y no una realidad que cambie nuestra circunstancia actual. Pero todo eso es parte de la prueba que Dios permite
para que sigamos creciendo. Es como el niño, ¿no es cierto? ¿En qué grado estás, mija? Séptimo. ¿Ya quieres graduarte? ¿O estás disfrutando del colegio? Amén. ¿Pero no quieres todavía graduarte? Yo sí quería graduarme cuando estaba en séptimo. No veía la hora de graduarme. Y decía, cuando crezca y me gradúe y no tenga que venir más al colegio y voy a hacer mi vida lo que yo quiera. ¿No es cierto? Y le decía, Dios mío, haz que me gradúe. Y Dios me decía, te vas a graduar. Pero ya, no, todavía no. Todavía te falta cursar el octavo, el noveno, el décimo, el bachillerato. Así son. Así son los pasos de nuestra vida. Así son los naufragios de nuestra vida. Las necesidades que afrontamos tienen un inicio, pero también tienen un fin. Todo pasará. Por eso dice la palabra, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. No dice aunque te quedes parado o aunque vivas en el valle. ¿Quién vive en el valle de sombra de muerte? En el valle de sombra de muerte nadie vive, por algo es valle de muerte. Pero sí pasamos por ese valle, ¿no es cierto? Vemos la muerte a nuestro alrededor. Donde las esperanzas mueren. Ese es el valle. Pero pasamos nomás, de pasadita vamos por ahí. Y no tenemos temor a ningún mal porque el Señor está con nosotros. Así de sencillo. Entonces Dios le responde, haré cosas grandes, pero el profeta se sigue, me falta algo. Y sigue cuestionando en los siguientes versículos y lo cuestiona más, pero el Señor es tan bueno, que sigue escuchando, entiende lo que le decimos, nos conoce y le da una palabra en el capítulo 2 a Habacuc, y tal vez esta palabra es para ti también. Escucha esta palabra. Le dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. La promesa no es mentirosa. No mentirá. Aunque tardare, espéralo, dice el Señor, porque sin duda vendrá, no tardará. Está diciendo, vendrá a mi tiempo, no a tu tiempo. Tal vez para ti sea tardanza, para mí es el tiempo perfecto. Cuando tengas la edad, cuando estés preparado, cuando estés capacitado, cuando estés fortalecido a través de la prueba, vendrá la victoria. Pero ¿qué quiere decir eso, mi hermano? Que aún en medio de la prueba ya tenemos la promesa que nos da la victoria. Ya tenemos. Ya está en tus manos. ¿Tus circunstancias cambiaron? No. ¿Sigues enfermo? ¿Sigues necesitado? ¿Sigue rota la relación? Sí, pero la victoria ya está en tus manos a través de las promesas de Dios. Amén. Y es una promesa firme, fiel, sellada por el Espíritu mismo de Dios. No fallará. Dice, la visión, aunque tardare por un tiempo, se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque, escuche esto, sin duda vendrá. ¿Alguien tiene duda de las promesas de Dios? El Señor te manda a decir, oiga, no dudes, vendrá sin dudas, esa promesa llegará. Llegará en el momento perfecto, oportuno. Y tenemos esas promesas como salvavidas para aferrarnos en medio de los naufragios de nuestra vida, ¿o no? Gloria a Dios, pero a veces nos olvidamos y nos queremos aferrar a las circunstancias como salvavidas efímeros. Estas promesas de Dios son seguras. Nuestro gozo depende solamente de ellas y no de las circunstancias. Y el Señor le dice a Habacuc, el justo vivirá por su fe. Amén. El justo vivirá por su fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción. Escucha eso, estoy convencido de lo que no veo. Es que aún estoy enfermo, pero estoy convencido de mi sanidad. No siento la sanidad en mi cuerpo, no siento en mis huesos. No tengo la fuerza para levantarme, pero estoy convencido de que estoy sanado porque Dios lo prometió. Aún veo la escasez en mi casa, en mi refrigerador. Aún veo la cara de hambre en mis hijos, pero estoy convencido de que Dios dijo, yo proveeré todas tus necesidades. Estoy convencido de lo que no veo. El justo por su fe vivirá. Por tu fe vivirás. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo quiero que toda la iglesia diga amén. No estoy hablando de justicia por obras, porque alguien puede decir, si hubiera la farra que me mandé ayer, pastor, ¿cómo no soy justo? O sea, Cristo nos ha justificado. ¿Cuántos son justos por la sangre de Cristo Jesús? Amén, gloria a Dios.
Somos justificados en la sangre de Cristo, por lo tanto somos justos. Y a ti justo manda decir el Señor que por tu fe vivirás. Amén. No por lo que ven tus ojos, no por las circunstancias, sino por tu fe vivirás. Vivirás y no morirás. Hay muchos muertos caminando por las calles, muertos de esperanzas, muertos de sueños, sobreviviendo la vida y no viviéndola, como el Señor nos mandó a vivirla. Así que no es por circunstancias, el justo por su fe vivirá. Tanto habló el Señor Habacuc, aquel profeta que empezó su libro diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo lo vas a permitir? Que mire lo que escribe en el capítulo 3 y dígame algo, ¿cambiaron las circunstancias de Habacuc o seguían iguales? Porque él dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, es decir, aunque las circunstancias no han cambiado y sigo en la misma paupérrima, ¿no es cierto? Sigo en el mismo lodo, en la misma enfermedad, en la misma necesidad, pero aunque todo eso no haya cambiado, con todo dice: yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque las circunstancias no hayan cambiado, me alegraré en Él. Porque un corazón lleno de gozo te da la victoria, te da las fuerzas para seguir adelante, te saca de cualquiera que sea tu naufragio. Así que nuestro gozo no es ausencia de problemas, es más, los problemas están aquí, están a pedir de boca, sino que es la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que en su presencia hay, ¿qué cosa? Plenitud de gozo. De gozo. Un hijo de Dios que vive a diario en la presencia de Dios jamás pierde el gozo. Jamás. Usted entenderá lo que debo decir. Tal vez aquí el Señor nos está dando una vara para medir cómo está nuestra espiritualidad. Y por conclusión podremos decir: si se me ha ido el gozo, tal vez no estoy viviendo a diario en la presencia de Dios. O la palabra mintió. Lo segundo no creo. Lo primero puede ser. ¿Sí o no? Pero el Señor no vino aquí a juzgarnos. Vino a abrazarnos, a amarnos, a traernos de nuevo. Una vez más el Señor está llamando a su pueblo a que volvamos a ese gozo, al gozo del Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. El mundo te ofrece alegría momentánea. Hoy tienes hambre, te pegas un buen almuerzo, quedas saciado, estás contento. Como es barriga llena, corazón contento, ¿no es cierto? Y de noche volvió el hambre. Otra vez estás con hambre, otra vez estás necesitado. Y tienes que mandarte una buena cena, ¿no? Y mañana lo mismo, y se repiten los ciclos. Esa es la felicidad del mundo, momentánea, pasajera. Te cae una platita como botar una gota en el desierto. ¿Sí o no? ¿Les pasa? Ese cheque de fin de mes vuela, nos alegra por un rato y después estamos en la misma preocupación. Y al enemigo le gusta justamente eso, engancharnos con felicidades momentáneas. Venga para acá, yo te voy a dar la alegría de este ratito y después te suelto en tu miseria. Te vuelvo a hacer que naufragues en la vida, en los problemas, en las necesidades. Le encanta tenernos en ese sub y baja emocional. Y eso, mis queridos hermanos, es sobrevivir, no es vivir. Eso no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. Pero el gozo de Dios es permanente. No depende de si hay o no hay la comidita. No depende de eso. El gozo de Dios solamente depende de nuestra esperanza en Él, de nuestra fe, de tu fe. Mi gozo depende de mi fe, tu gozo depende de tu fe. Amén. Esa es felicidad versus gozo. Esa es la diferencia. El enemigo siempre usará esas circunstancias adversas para llevarnos a los naufragios, hacernos sentir miserables ahí. Y Dios lo permite, porque sabe que de todas ellas nos va a librar. Dios permite todas esas cosas en nuestra vida. Romanos 8:28 dice: y sabemos, escuche cómo empieza, y sabemos esto. ¿Y qué es lo que sabemos?
que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A mí me encanta este versículo. El día jueves, una hermana, cuando terminábamos el culto, a la salida me dijo: pastor, chao pastor, ¿cómo está pastor? ¿Cómo está? Y yo le digo: bien, mi hermana. Y de recapacité por un segundo y me regreso y le digo: no, estoy muy bien. Y dice: ¿en serio, estás muy bien? Digo: sí, estoy muy bien. Y dice: pero no hay así ninguna cosita que esté perturbando tu vida. Todo está muy bien. Le digo: todo está muy bien. Y me dice: ay, pero algo ha de haber. Y le digo: a ver, humanamente que hay algo, hay algunas cosas. Pero la palabra dice o no dice: todas las cosas ayudan a los que aman a Dios. Y le dije: como yo amo a Dios, me va muy bien. Me va muy bien. ¿Sí o no? ¿Podemos tomar la elección de vivir así? ¿O podemos tomar la elección de vivir deprimidos, comprimidos y todos los midos y suprimidos? Pero yo no, a mí me va muy bien. ¿Y a usted? ¿Cómo les va, mis hermanos? Eso, aleluya. Porque aún las circunstancias ayudan a bien, ¿no es cierto? Dios permite por eso. Todas las catástrofes a nuestro alrededor, hasta las pérdidas de los seres más queridos, las coge Dios y las utiliza para bendición en tu vida. Yo he visto pastores famosos que se hicieron pastores y predicadores de la palabra y han traído a miles de personas a los pies de Cristo. ¿Sabe cuándo? Después de haber perdido un hijo o una hija por un accidente o porque lo mataron las guerrillas, las pandillas. Y tienen un testimonio que Dios lo levanta a través de ese testimonio y lo usa para predicar y para salvar a muchas almas. Y alguien puede decir: ¿en qué me puede servir la pérdida de un hijo? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Nosotros no tenemos respuesta a esas preguntas, pero Dios sabe. Pero todo depende si tú quieres entregarte a los brazos de Dios para que Dios obre en medio de esos problemas o en esas necesidades, en esos naufragios en tu vida. De ti depende. De ti depende si vas a hacer caso a lo que dice Romanos 8:28. Me encanta que el apóstol diga: sabemos de esto. Hey, pueblo, no se olviden, porque esto lo sabemos. No me estén lloriqueando, les dice. Si sabemos que todas las cosas ayudan a bien, o no sabemos. Sí sabemos. Es una cuestión de fe, de vivir por fe, y que el enemigo se muerda el rabo de las iras. Cada vez que decimos que nos va muy bien en medio de nuestros naufragios. ¿Sí o no? Porque él quiere que digamos lo contrario. Ay, ni supiera lo que estoy viviendo. ¿Ya para qué vivir? Estoy muy bien, yo estoy muy bien. Gloria a Dios. Nehemías 8:10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. Y escuche lo que dice al final: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se entristezcan, porque el gozo de Dios es su fortaleza. No se entristezcan, porque el gozo de Dios es su fuerza. Fue en decremento esto. La palabra dice que nuestro caminar es de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿no es cierto? Que es como la luz de la aurora que va en crecimiento hasta que el día sea perfecto. Pero aquí el amén fue así. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Qué pasó? Es del hambre, ¿no es cierto? Es del hambre. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Amén. Amén, gloria a Dios. Eso, ahí sí. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. Eso. Amén. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso, en el libro de Nehemías les dice al pueblo: no se entristezcan. Cuando están tristes, están débiles. Cuando se entristecen, están propensos a caer en la derrota. Son presa fácil del enemigo, entristecerse delante del enemigo. Estoy hablando de poner nuestra esperanza en las circunstancias, entristecerse delante del enemigo.
es entregar todas nuestras armas al enemigo y rendirnos. Caer prisioneros de la depresión, del temor, de la angustia. ¿Cuántos viven así hoy? Dentro del pueblo de Dios, ¿cuántos viven así hoy? Pero el Señor dice, no te entristezcas, el gozo es tu fortaleza, el gozo de Jehová es tu fortaleza. Gózate todos los días, nadie te quite el gozo de tu corazón, nadie. En el gozo de Dios, cuando el gozo de Dios llena nuestro corazón, ¿hay fuerzas para seguir adelante o no? Hay fuerzas para seguir adelante, hay paz en medio de la tormenta, hay confianza para el día de mañana. Porque a veces decimos, ya no quiero ni amanecer, no quiero ni irme o me quiero ir a dormir y no me levante, Señor, ya llévame. Pero cuando tenemos el gozo de Dios en el corazón, hay confianza para el día de mañana. Aún en medio de las circunstancias adversas, por supuesto. Esa es la fe. Primera de Pedro 1:8, permítame leerle este versículo en la traducción al lenguaje actual. Dice, ustedes, aunque nunca han visto a Jesucristo, diga amén, lo aman y creen en Él. Poquitos le aman y poquitos creen en Él. Y tienen una alegría tan grande y hermosa que no puede describirse con palabras. La consecuencia de amar y creer en Jesucristo es una alegría tan grande y hermosa que no se puede describir con palabras, que el mundo no la entiende. Ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor es la consecuencia de amar y creer en nuestro Salvador Jesucristo. Aquel que no te ha mentido, aquel que tiene tu vida en su soberanía, en sus manos. Porque Jesús no solo vino a salvarnos del pecado, ¿no es cierto? Él dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no dijo, yo he venido para que sobrevivan, ¿o sí? La promesa de Él es una vida abundante. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está en tu vida? ¿Le amas? ¿Crees en Él? Vive abundantemente. Y esa abundancia no es escasez de problemas, no, es victoria en medio de todos los problemas. Es victoria en medio de las necesidades. Esa es la vida abundante. Es la vida abundante que el Señor nos da. Él nos da perdón, nos da restauración, nos da propósito y nos regala vida eterna. No merecíamos, por supuesto que no, pero nos regala, nos regala. Juan 16:22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza. Esto dice el Señor a sus discípulos cuando estaba a punto de partir después de la resurrección. Pero os volveré a ver, dice, y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie quitará el gozo de nuestro corazón, porque tenemos la promesa de la venida del Señor. Él volverá por su iglesia, Él volverá por ti, volverá por mí. Nos reuniremos con Él en los cielos. ¿Qué puede afectar ese gozo? ¿La cuenta de luz no pagada? ¿Qué puede afectar? ¿El internet caído? Nada puede quitar el gozo de nuestro corazón, o nada debería quitar ese gozo de nuestro corazón. El gozo de Cristo, el gozo que Cristo da, no depende de lo de afuera, sino que el gozo que Cristo da, Él lo hace desde adentro de nuestro corazón. Viene de adentro ese gozo. Amén. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ya hizo en nuestra vida, es otra forma de poder alimentar ese gozo cuando está alicaído. A veces cuando ya no encontramos razones, esperanzas para vivir porque las circunstancias, recuerda lo que el Señor hizo por ti. Recuerda. Yo empecé el mensaje de hoy hablándoles así. Hace 21 años y 5 meses y 3 días y 19 horas. ¿No es cierto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy trayendo a la memoria algo que ocurrió hace 21 años y 5 y aquel 4 de septiembre. Es uno de los testimonios que tengo. Una de las obras que el Señor hizo en mi vida. Cuando no tenía esperanza y naufragué, Él me rescató. Y si lo hizo entonces, ¿por qué no lo va a hacer ahora? ¿Por qué no lo va a hacer mañana cuando vuelva a naufragar? ¿Acaso el Señor muta? ¿Acaso Él cambia? Él es inmutable. ¿Acaso su voluntad ha cambiado? Recordemos esos momentos. Dice Salmo 126, 3 dice,
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Vea, es un motivo para estar alegres. ¿Cierto? Alguien puede decir, yo no tengo ningún motivo para tener gozo hoy. Y yo te digo, recuerda lo que Dios hizo para ti y alégrate por eso. Alégrate por eso. Hace 2 años aproximadamente, ese sí no les voy a decir tan exacto como el otro, pero como hace unos 2 años más o menos, estaba yo trabajando en mi pequeño taller metalmecánico, a más o menos 6:30 de la tarde, a las 5 ya se había ido, o a las 4 se había ido mi ayudante, y yo me quedé acabando el trabajo de un cliente en una de las máquinas. Estaba solo. ¿Sabe por qué pongo así entre comillas? Porque ni tú ni yo nunca estamos solos. Y esa tarde lo pude comprobar. Pero estaba solo porque no tenía una compañía humana en el taller. Mis máquinas y yo, o como diría Laura Pacini, mi soledad y yo. Ella es, ¿no? ¿O es Alejandro Sanz? O él también le canta la soledad. Bueno, pero lo cierto estaba mi soledad y yo. Y las máquinas. E hice un mal movimiento. Metí la mano por encima de una máquina giratoria. Estaba girando aquí un tambor. De una rectificadora, un motor de 3 caballos de fuerza. Parecen pocos, pero es fuerte. Metí la mano así y me atrapó la manga de la camiseta. Y empezó a enrollarse. Yo jalé y no pude. Enseguida me jaló, me apretó y me empezó a golpear las costillas acá arriba en el hombro, el brazo. Sentía que me arrancaba el brazo la máquina porque ya se empezaba a enrollar. Y estaba solo. No había quien apague la máquina. No había un botón de emergencia, no había el switch para apagarla, estaba lejos. Y comencé a gritar, auxilio, auxilio. Y enseguida dije, ¿a quién estoy gritando? Mis perros vinieron moviendo el rabo nomás. ¿A qué jugamos? Me decían ellos. Y enseguida dije, Dios mío. Y le dije, Dios mío, ayúdame. Pero no así. No quiero gritar ahorita para que no se asusten. Pero como grité esa tarde, Dios mío, ayúdame. Y ¿sabe qué pasó? Se paró la máquina. Inmediatamente. Y tengo un video que lo demuestra. Porque el taller tiene cámaras y está grabado y lo tengo en mi celular. Y es sin audio, no se oye mi grito, menos mal, pero se ve que me atrapa y de repente la máquina para. Se detiene de la nada. De la nada. Nunca estamos solos en medio de nuestros naufragios. Ahí no había en quién más poner la esperanza. No había el botón de emergencia, no había el operario, el ayudante para poderle que apague la máquina. No había nadie. Y una vez que la máquina se paró, quedé atrapada en ella y ahí sí pude buscar mi celular. Menos mal lo tenía en el bolsillo atrás. Con la mano que me quedaba le llamé a mi esposa, como la fábrica es al lado de mi casa. Vino corriendo y ella me liberó. Con unos cuchillos se pasó como 10 minutos cortando los pedazos de camiseta y me destrabó, me llevó al hospital. Y aunque tenía heridas, no tenía ni un hueso roto, ni un músculo desmembrado, solo hematomas. Claro que se hinchó el brazo, así como el tuyo quedó, así. Pero el tuyo es de tu queda, el mío era de los golpes que recibí. Así, pero morado, no, así sanito, se lo veía feo, destrozado. Salía sangre y toda la cosa. Feo, feo. Pero cuando me vio fue un traumatólogo, deportólogo, lo han de conocer al de la liga, el Juanito, ¿cómo es? Barriga. Me atendió él y me dice, ¿qué te pasó? Le conté la máquina y toda la cosa y era boquiabierto el hombre. Decía, debería estar ahorita planificando una intervención de amputación de tu brazo, porque no sobreviven ante un atrapamiento en una máquina rotatoria de estas. No sobreviven. ¿Y cómo fue? Le dije, fue gracias a Dios. ¿Quién paró la máquina? Le dije, Dios, y me quedó viendo medio raro. Le dije, sí, fue Dios. Y tengo un video que lo demuestra. Gloria a Dios. Para aquellos que no tienen fe, necesitan la evidencia de un video para creer. A mí me gusta traer a la memoria las cosas que Dios ha hecho conmigo. Me gusta traer. Porque Él me ha librado de muchas ocasiones. Les he contado el testimonio del hombre que nos quiso asaltar aquí, que se fue, porque Dios manda a sus ángeles. Él prometió que Él pone ángeles alrededor nuestro que nos cuiden, nos libren. ¿Dónde está tu confianza? ¿De dónde viene mi confianza? Mi ayuda viene de ti. Yo solo he venido a traerles un mensaje para recordar algo que ustedes sabían, mis hermanos.
pero por alguna razón el Señor me puso aquí hoy para recordar estas cosas. Dios está en el control de tu vida. Dios es inmutable. Tenemos la garantía de sus promesas. Aleluya. Y como dijo mi pastor Junior, todo esto pasará. Pasará. Sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en la fe, porque los justos viven por su fe. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.